Hecho. Padre Santo, Padre querido, te bendecimos en la tarde de este día porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Aquí estamos una vez más, primeramente para pedirte perdón de nuestros pecados, nuestras faltas, y pedirte, Señor, que tú vengas a nos ayudar, que tú vengas a hablar con nosotros, una vez más a través de tu palabra, porque tu palabra es santa, es bendita. Y aquí estamos una vez más. Bendiga a mis hermanos que están por la radio, los que están por la fanpage y los que van a asistir por YouTube. Bendígalos, ayúdalos. Pues necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer. Gracias, Papá, por todo. Es lo que te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado que vive y reina para siempre. Amén, amén. Y gloria a Dios. Bueno, no va a ser largo, pero yo quiero que usted entienda bien lo que vamos a estar hablando. ¿Ok? Pero que entiendas bien, porque lo que vamos a estar hablando es muy importante. Ya está en la pantalla de la radio lo que vamos a empezar a hablar. ¿Ok? Aquí está el tópico de este día. Jesús no solamente enseñó a los discípulos a usar el espiritual, pero les enseñó a hacer el social también. El social que Jesús enseñó a los discípulos no es el social que muchas iglesias están haciendo hoy. ¿Cómo así, pastor? Que no es? No. Primeramente tienen que acudir, primeramente tienen que atender, primeramente tienen que servir, primeramente tienen que hacer con los de la casa. Cierto. Pero después los que están afuera. Porque solamente si tú sirves a los que están adentro de tu casa es fácil. El duro, el difícil es servir a los que están afuera. Porque aún de eso, de tener necesidades materiales, estos también tienen necesidades espirituales. Entonces son espirituales y materiales. Materiales y espirituales. Entonces hay necesidad de que nosotros aprendamos a usar no solamente el espiritual, pero también a usar el material, hacer el social, que es dar ropas, dar comida, ayudar en alguna necesidad que las personas tengan, claro, y con eso llevar la palabra de Dios. ¿Me entiende que estoy hablando? Entonces, las personas a veces no se dan cuenta que todo está girando en torno del espiritual, ¿cierto? Pero el espiritual va con el material. ¿Me entiendes? No es el material ir con el espiritual. No. Es el espiritual va con el material. Viene el espiritual y tú llevas también el material. Si tú quieres llevar el material, tú no puedes olvidarse que tienes que llevar primeramente el espiritual. Siempre primeramente el espiritual. Porque hay personas que van en ciertas iglesias hoy a sacar comida, y muchas iglesias dan la comida hasta antes del servicio, y muchos se van a la casa. Primero se tiene que dar el espiritual, ayudarlos espiritualmente, y después entonces el material que llamamos de food bank, banco de comida. Y Jesús, si usted mira la trayectoria de Jesús, Jesús hacía muchos milagros. Pero el milagro más importante para las personas, aún de ser curados de sus enfermedades, era la comida. Porque pasaban hambre esta gente. Y Jesús multiplicó muchas veces. Jesús estaba enseñando a los discípulos que es posible la bendición de la multiplicación. Pero nosotros no usamos eso. Hay iglesias que salen a dar sopa, a dar comida, a dar ropa. Perfecto. Perfecto.
porque llevan la palabra de Dios y con eso llevan también la comida, la ropa, lo que es necesario. Porque eso Jesús hacía con la comida. Quizás con la ropa no, porque casi no tenían ellos para sí mismos. Entonces, mirando aquí esta foto que está ahí, en lo que estamos hablando, vamos a mirar aquí. Para ayudar a alguien, basta usted creer que puede y así lo hará. Primeramente tú tienes que creer. ¿Ok? Tú tienes que creer que tú lo puedes hacer. Que la cosa más difícil es eso. ¿Tú me entiendes? Yo me acuerdo de muchas cosas. Yo me acuerdo de pruebas que el Señor me dio. Que se toque el caso aquí, cuando esté hablando, y yo voy a comentar. Pero para ayudar a alguien, basta usted creer que puede y así lo hará. No hay cómo. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Muy conocido este pasaje. ¿Ok? Y este pasaje, Jesús, en este pasaje que vamos a leer, que es muy conocido, que es muy predicado, pero muchos no ven eso. Lo que vamos a comentar aquí. Aquí era una enseñanza que Jesús estaba dando a sus discípulos en la parte de la obra, en la parte del social. Los discípulos no veían así, porque ellos no tenían casa. ¿Se acuerdan? Que Jesús tuvo que escasear los peces una cierta oportunidad para que él pudiera hacer el milagro, porque ellos pescaban. Y a veces venía poquito pez, y era aquel problema, tienen que pagar tributos de lo que pescaban, ¿te acuerdas? Que vendían. Entonces Jesús tuvo que hacer ¿qué? Una obra, que fue la obra de la multiplicación de los peces. ¿Se acuerdan? Bueno, ponga atención aquí. En el libro de Juan, capítulo de número 6, versículo de 1 a 10, vamos a leer que está aquí. Ahí está en pantalla. Yo quiero que usted ponga atención en lo que vamos a leer y le vamos a estar comentando. ¿Ok? No va a ser largo, como ya he dicho. Pero es una gran lección que Jesús da aquí a los discípulos y también a nosotros. El versículo 1, capítulo 6, versículo 1 a 10 de San Juan dice así. Después de estas cosas, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, que es de Tiberías. Y le seguía, ponga atención. Las palabras que están a veces puestas, uno no se da cuenta. Pero aquí es muy claro y dice, y le seguía un grupito. ¿No? Y le seguía gran multitud, mucha gente. Ponga atención. Aquí, por ejemplo, la Biblia dice que era una gran multitud, porque veían, ponga atención, porque veían sus milagros que hacía en los enfermos. Entonces, las personas veían lo que Jesús hacía con los enfermos y creaba en ellos una expectativa, algo material aún de la sanidad física y el perdón de los pecados. No de los pescados, pero de los pecados. Y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Jesús sabía todo, hermanos, no crea que no. Jesús sabía muy bien lo que iba a suceder.
Ahora mira, y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó sus ojos, levantó la vista y vio una gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe, mira, aquí hasta parece que Jesús no sabía lo que él iba a hacer, hasta parece, porque Jesús sabía que los discípulos no sabían qué iban a hacer, pero él ya sabía qué iba a hacer, claro que sabía. Si no, lo que estoy leyendo no sería verdad, no sería correcto. Sería algo incoherente, algo ilógico. Si soy yo, por ejemplo, que estoy ahí, yo iba a decir, oye, chacho, estamos perdidos porque esta gente va a salir de aquí con hambre. Pero no, ahí era Jesús, el Hijo de Dios, que vino a un propósito especial. Y Jesús dijo a quién, a Felipe. Hizo una pregunta a Felipe. Oye, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús se levantó sus ojos y vio una gran multitud. ¿Sabe qué es gran multitud? Y Jesús preguntó a Felipe, ¿a dónde compraremos pan para que coman estos? Ahora, ponga atención. Porque a veces hay un dicho popular entre nosotros los humanos o los que estamos aquí en la tierra, que a veces tenemos que nos hacer de bobo. ¿No es así? Para que la gente crea que somos bobos, para que podamos dar la vuelta en la persona. ¿No es así? Y fue más o menos lo que Jesús hizo. Jesús hizo de, tú sabes, no sé. Pero mira lo que sigue el versículo, dice, pero esto decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Como he dicho, Jesús no estaba preocupado con la multitud y con los panes, él no estaba preocupado. Mira, si no hubiera ningún pan, era posible que él pudiera transformar ahí y hacer aparecer pan. Era posible. Pero es interesante que Jesús, la preocupación de Jesús no era en la multiplicación, pero era que él, el discípulo que estaba ahí hablando con él, entendiera como nosotros tenemos que el propósito de la iglesia. La iglesia hoy, muchas iglesias solamente quieren sacar. Y ya no quieren dar nada. Porque la palabra no es de uno, la palabra es de Dios. Y muchas veces está siendo mal puesta para sacar beneficios. Aquí Jesús no buscó ningún beneficio, al revés. Él hizo una pregunta al discípulo, a Felipe, ¿y de dónde vamos a sacar pan para todos estos? Pero Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Jesús ya sabía que es el plan que él iba a usar. Pero aquí hay una cosa que él estaba enseñando a los discípulos y estaba enseñando a Felipe, que es necesario abrir la mano. Tú abres con una y recibes con la otra. Con esta tú das, con esta tú recibes. Con esta tú recibes, con esta tú das. Y Jesús habló y dijo a Felipe, mire eso. Pero él sabía. Felipe le respondió. Porque Felipe no entendía. Los discípulos no entendían los planes de Jesús. Porque Jesús siempre estuvo en un nivel espiritual más alto. Si es que un día estos discípulos estuvieron en un plan espiritual, porque no parece. No tenían la visión, no tenían el entendimiento que Jesús tenía. Claro que no. Era todo nuevo. Era el espiritual que vino a la tierra. No fue el material que fue al cielo. No va. Es al revés. El espiritual vino, porque allá era espiritual, y vino a la tierra. Y fue Jesús. Hombre espiritual. Hombre Dios. Y Jesús, mira eso. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastaría
para que cada uno de ellos tome un poco. Interesante que Felipe aquí puso un número, una cifra en dinero. 200 denarios, era mucho dinero en aquel tiempo. Dijo que no cobraría la gente para que comiera. Ahora, interesante que sucedió algo aquí. Porque mira, Jesús era muy listo, hermanos. Jesús no. Uno de sus discípulos, que era Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo a quién, a Jesús: un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pescadillos, 2 pececillos. Pero, ¿qué es esto entre tantos? Es interesante, ¿sabes? Hay varios puntos aquí que yo podría estar hablando a usted. Varios. Pero yo quiero dar 2 puntos. Uno es, los discípulos no tenían la visión espiritual. Ellos no tenían la visión espiritual de creer, de ver, de que para Jesús nada era imposible. Aún así no habían aprendido, porque ese fue el primer milagro que Jesús hizo, ¿no? La multiplicación del pan. Y los discípulos estaban siendo enseñados por Jesús la necesidad de dar también el material. Mira, cuando Jesús va a hablar con la mujer samaritana, Jesús sabía que él no tenía cómo sacar el agua, pero ese no era el propósito. No. El propósito de Jesús era hablar que Él era el agua de vida eterna. Y fue lo que sucedió. La Biblia no dice que Jesús después tomó agua. No dice. Mas dice a la mujer que quien bebiera de la agua que Él diera, jamás tendría sed. No fue así. No fue que Jesús dijo. Entonces es muy interesante que nosotros, mirando aquí las Escrituras, que podamos ver aquí, ¿ok?, que las cosas no son muchas veces como uno está mirando. A veces mucho más de lo que uno está pensando. El muchacho, el hermano de Andrés Simón de Pedro dijo: Señor, ¿qué es 5 panes y 2 pececillos? ¿Ok? Para que es esto entre tantos. Es que era una multitud, que es un hambriento comería tranquilamente un pan y un pescado, un solo hambriento. Ahora una multitud. Aquí está el chiste. Aquí está el chiste del asunto. Sí, para mí es un chiste del asunto. Entonces Jesús dijo, si somos nosotros, hoy vamos a decir: oye, pastor, apóstol, mira, apóstol, mira, si tú vas a sacar toda la ofrenda de la iglesia se va a quedar sin ni un centavo, pastor. Y no vamos a poder comprar, pastor, o apóstol, mira, no es así. Mejor que esta gente, pastor, que se vaya, que pase ahí en Walmart, que pase en Publix, que pase ahí a donde quiera comprar. No es así. Pero Jesús estaba enseñando a los discípulos la necesidad de hacer el social, de usar las obras de caridad, de dar a las personas lo que ellos necesitan, aún del espiritual. Jesús miró, creo que la cara de estos muchachos, la Biblia no dice. Yo me pongo a pensar que quizás se quedó con ganas de reírse, ¿no? Porque él sabía qué iba a hacer. Oye, él sabía. Entonces Jesús dijo, mira que Jesús dijo, hay chiste. Para ellos era algo increíble lo que Jesús dijo. Hacer recostar los hombres. Hace recostar los hombres. Y había mucha hierba en el lugar.
y se recostaron en número como de 5,000 varones. 5,000 hombres para 5 panes y 2 pececillos. Aquí Jesús está enseñando que no importa la necesidad de una persona. Una persona que está necesitada de alimento, de comida, necesita de muchas cosas. Si tú das frijoles y tú das arroz, tú tienes que darle los condimentos para que pueda preparar. Tú tienes que darle aceite para que pueda condimentar. ¿No es así? Si tú das harina, tú tienes que dar la sal y el azúcar, porque depende de lo que la persona va a hacer, va a necesitar. Entonces, ¿tú me entiendes que estoy hablando? Aquí no era solamente este asunto, era más do que eso, porque era una multitud de 5,000 varones. Y no estaban incluidos ni las mujeres ni los niños. Con 5 panes y 2 pececillos. Aún de lo milagro, aún de todo eso, Jesús estaba enseñando a ellos, a los discípulos, mira, ustedes van a llevar el espiritual, pero la iglesia tiene que también suplir la necesidad humana, física, obra. Es por eso que mucha gente después empezó a seguir a Cristo, porque Jesús hacía milagros de comer y la gente tenía hambre. Y el mundo hoy, muchos países del mundo, aquí en Estados Unidos, gente que pasa hambre. Aquí en Estados Unidos hay lugares aquí para el lado de Miami, más para el sur, que entidades reparten comida, iglesias a personas que no tienen ni casa. Canasta básica para ellos. En el final del año hay un grupo aquí que reparte pavo, frijoles, arroz, condimentos para que la gente pueda comer. Y muchas iglesias hoy no hacen nada. Nomás piden. Deme. ¿Me entiende que estoy hablando? Porque Jesús, aquí Él explica, aquí Jesús enseña que tenemos que hacer la obra de caridad, que es dar. Amor en práctica, dar. Y aquí Él transformó la mente de los discípulos, porque los discípulos se quedaron atónitos. Se quedaron con la boca abierta. Estamos terminando. Pero para terminar, yo quiero que usted vea algo increíble. Jesús agarró los panes, usted sabe, agradeció a Dios y mandó que los discípulos salieran a repartir, a compartir con las personas. Parece que cuanto más partían, más crecía, y partía y crecía. La Biblia dice que la gente se fartó de comer. ¿Ok? Las personas se fartaron de comer. Y mira lo que dice el versículo de número 11, dice: y tomó Jesús aquellos panes, habiendo aquí, mire 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos. ¿Quién dijo? Jesús. Él ya sabía. Porque los discípulos también tenían que comer. Y para los discípulos fue rebosado la cosa. Y dice así la Biblia, 12. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Quiere decir, aún de dar de comer a toda la gente, todavía sobró. Aquí hay una gran lección para nosotros. Jesús dijo: da y os será dado. ¿No está escrito?
Pero nosotros estamos viviendo un evangelio hoy que solamente usted me da, yo no te doy nada. Y cuando entrego, no entrego porque no es mío. Entonces estoy entregando mal, no llega. Y Jesús enseña aquí a nosotros, enseñó a los discípulos, que cuando nosotros usamos la misericordia en hacer la obra y dar a las personas, va a sobrar para nosotros. ¿Entiende? Es lo que Jesús está enseñando. Entonces, iglesia, necesitamos, hermanos, aprender con este pasaje, que es mejor abrir la mano, que es mejor extender la mano, ayudar, bendecir. No que falte en tu casa, pero que tú hagas para los que están necesitados afuera. Y lleve la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Hasta aquí llegamos. Es una lección. Jesús enseña a ser espiritual y también social, que es exactamente dar, que es obra. Y la gente lo seguía. Y él seguía hablando de los cielos, enseñando. La gente a veces no entendía. Pero él hizo su parte y llegó a la cruz por nosotros. Amén. Bueno, llegamos al final de esta parte en español. Vamos a portugués. Y cuando terminemos, ya cambio aquí y ya empezamos portugués. 2 minutos. Cambia pantalla y ya regresamos y vamos que vamos, porque Jesús te ama y nosotros también te amamos. Ok, vamos a orar, agradecer a Dios. Padre Santo, Padre querido, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador, y solamente a ti te damos honra, glorias y alabanzas, porque tú eres Dios y eres perfecto. Bendiga a mis hermanos que están por la radio, por la fanpage y también por YouTube. Bendígalos, habla con cada uno, pues necesitamos de ti. Sin ti nada podemos hacer. Te damos gracias por todo, Padre, y lo hacemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina para siempre. Amén, amén. Y gloria a Dios.